Los Niños Héroes fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. La historia oficial posterior deformó los hechos en distintas etapas con fines nacionalistas, mucho de lo cual se erigió bajo la forma de un mito heroico. Desde la segunda mitad del siglo XIX se colocó bajo esta costumbre a 6 cadetes del ejército mexicano: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. El argumento principal descansa en que estos 6 cadetes y otros 40 habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Dentro del mismo relato heroico, y con el paso de los años, fueron incluyéndose detalles ficticios, tales como, que estos cadetes fueron los últimos en morir en la batalla, que ante la carencia de municiones mataron a bayoneta calada a soldados estadounidenses, y quizá el más popular en México, que Melgar, luego Montes de Oca y finalmente Juan Escutia, que al ver perdido todo, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella. Diversos pasajes de ese relato se han colocado en el imaginario social como hechos auténticos, sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuentan la participación de los 6 cadetes en el hecho de armas, de lo cual solo se tiene plena certeza en el caso de Melgar, Montes de Oca y Suárez. Luego de haberse solicitado la entrada a la Federación estadounidense por parte del estado de Texas, en 1837, bajo el pretexto de solicitar su separación del estado de Coahuila, y que para el momento se había proclamado como la República de Texas, el gobierno mexicano rompió relaciones con los Estados Unidos al momento de declararse su ingreso a la Federación Norteamericana. Es entonces que el gobierno de los Estados Unidos manda tropas a la zona norte del río Bravo para asegurar la franja de territorio que estaba en disputa entre el estado de Texas y el gobierno mexicano, ya que este último solo reconocía como frontera el río Nueces, ubicado más al norte. Considerando que en ese entonces, la Ciudad de México estaba fortificada por una serie de canales y puertas que servían como aduana de la ciudad. La entrada más adecuada era por Chapultepec, ya que el terreno estaba para la época seco, al contrario del norte, oriente y sur donde aún había lagos y zonas pantanosas. Por lo tanto, el gobierno hizo fortificar el cerro de Chapultepec, que para la época servía como almacén de pólvora y colegio militar, mientras que la fábrica de pólvora de Santa Fe fue desalojada para evitar un ataque a la misma, aunque luego fue destruida por las fuerzas estadounidenses. Como las instalaciones del colegio servirían de cuartel general, el coronel Nicolás Bravo ordenó desalojar a todos los cadetes que en sus diferentes grupos tenían edades comprendidas entre los 12 y 19 años. Muchos obedecieron, otros fueron llevados por sus familias, y solo 46 cadetes solicitaron quedarse para defender su plantel. A este grupo se unieron varios cadetes recientemente graduados, los cuales aún no recibían una asignación en el Ejército Nacional, además de 19 miembros de la administración, incluidos el director, instructores, maestros, y hasta el despensero del plantel militar. En septiembre de 1847, varios grupos del Ejército del Norte que se habían retirado bajo las órdenes de Antonio López de Santa Anna se fortificaron en los alrededores del bosque y cerro de Chapultepec.
El ejército estadounidense, mientras tanto, tomó el palacio del ex arzobispado en Tacubaya como base de operaciones y llevó a cabo parte del proceso marcial contra los integrantes del batallón de San Patricio. El día 11 avanzaron y tomaron la casamata ubicada al poniente del bosque. El día 12 bombardearon el castillo de Chapultepec y finalmente, el 13 de septiembre, la infantería estadounidense tomó por asalto el castillo desde el sur y el poniente del cerro. El 15 de septiembre, ya tomada de forma pacífica la Ciudad de México, el ejército estadounidense busca a los heridos tirados en el campo de batalla, reúne los cuerpos de sus muertos, y permite lo mismo a civiles y prisioneros de guerra mexicanos quienes usan las trincheras como tumbas comunes, ya que muchos de los combatientes estaban lejos de su lugar de origen. Por su parte, Estados Unidos sepulta a sus muertos en un terreno ubicado en las esquinas de Circuito Interior y Calzada de Tacubaya, el cual es declarado como un parque memorial por el gobierno estadounidense y hoy en día forma parte de la Embajada de los Estados Unidos. En 1848, la obra Apuntes para la guerra entre México y los Estados Unidos, de Ramón Alcaraz, menciona que algunos alumnos del colegio militar defendían la bandera mexicana. En 1852, el entonces director del colegio militar, Mariano Monterde, recordaría por primera vez a los cadetes que murieron en la batalla como niños. El mito más extendido es el considerar los niños, ya que la mayoría estaba en lo que modernamente considerada adolescencia y temprana adultez, además de que para la época no era raro que a los 15 años los varones se casaran y formaran una familia propia. El más popular es el mito en donde Juan Escutia, envuelto en la bandera nacional que ondeaba en lo alto del colegio militar, se lanza y se suicida para evitar que la bandera de México cayera en manos de los estadounidenses. A pesar del enorme simbolismo que ha tenido dentro de la historia mexicana, en realidad esa bandera fue tomada por los estadounidenses y fue trofeo de guerra en la Academia Militar de West Point, al norte de Nueva York, para luego ser devuelta a los mexicanos en 1952. Con motivo de la inauguración del altar a la patria, junto con otras banderas mexicanas tomadas durante la guerra de 1847, pero siendo especial la tomada ese día. Al parecer la historia del suicidio nació durante la ceremonia de conmemoración de 1878, cuando Manuel Ráaz Guzmán, en un poema épico en la conmemoración de la batalla del Molino del Rey, del 8 de septiembre de 1947, narró en forma poética: Pero tú, Melgar, rodeado de enemigos, les disparas tu arma, y no teniendo esperanza, antes que rendirte te envuelves en el pabellón nacional y presentas tu pecho juvenil a las balas del invasor. Nunca fue mencionado que se había arrojado y menos que lo hubiera hecho envuelto en la bandera. Fue una forma de decir que estaba abrigado y abrigando a la nación. La forma fue gratamente recibida por el público y se fue desarrollando hasta quedar casi como la realidad del hecho. Derivado de estas narraciones, se inició el reconocimiento de los siguientes personajes. Fernando Montes de Oca, 18 años. Murió en el marco de una puerta la cual defendía, en la cual cayó cuando un soldado estadounidense logró pasar por una ventana y matarle por la espalda. El cadete Francisco Márquez, 12 años. Murió en el castillo cuando un grupo de soldados se le acercó conminándolo a rendirse, pero él disparó a uno, a quien mató para luego ser asesinado por los tiros de otros. El teniente del Cuerpo de Ingenieros Juan de la Barrera, 19 años. Murió en la defensa del Ornabeque ubicado al sur del cerro, en donde luego fueron encontrados 6 cadáveres que fueron identificados como los niños héroes. Juan Escutia, 20 años.
Según el historiador José Manuel Villalpando, Escutia no era cadete, como se ha demostrado en un estudio reciente, sino seguramente un soldado del batallón de San Blas. Su nombre completo era Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez. Murió en la ladera poniente del cerro, ubicado como tirador en lo alto del acantilado, donde fue herido por una bala y cayó, quedando sobre una roca, a la cual le fue colocada una placa conmemorativa en 1970. El cadete Vicente Suárez, 14 años. Murió en su puesto de centinela en la escalera de honor peleando a bayoneta contra los estadounidenses. El cadete agregado Agustín Melgar, 18 años. Murió al día siguiente. Este se había atrincherado detrás de unos colchones en el dormitorio del colegio, donde, acabado su parque, dispuso su bayoneta en el fusil y se lanzó a la lucha cuerpo a cuerpo, de donde resultó herido de varios disparos y bayonetas. Debido a la defensa histórica por parte de estos 6 cadetes, el presidente Benito Juárez decidió rendir homenaje a los niños héroes por primera ocasión en 1871. Posteriormente, durante la presidencia de Porfirio Díaz, esta celebración obtuvo el carácter de oficial. Anualmente, el presidente de México en turno acude al altar de la patria, en la Ciudad de México, para entregar una ofrenda floral, montar una guardia de honor y hacer un pase de lista en el que se recuerdan los nombres de los 6 cadetes que participaron en la defensa del castillo de Chapultepec.